Nuestra primera invitada de hoy va a ser, nuestra primera entrevista del día va a ser por videollamada, como habíamos contado, porque no es de acá, nuestra invitada es de Paraná, capital de Entre Ríos, y vamos a charlar telefónicamente con Malena Romero, alias Male Multifrutal en Trafquintu, militante y comunicadora social. Así que le vamos a dar la bienvenida. Male, ¿cómo estás? Hola chicas, un placer, muy contenta de la llamada y de compartir con ustedes allá en Bahía Blanca. Qué bueno tenerte, qué bueno que podamos vernos también un poquito. Bueno, nosotros te vemos a vos y la audiencia te ve también, así que buenísimo. Bueno, para empezar, sabemos que en Trafquintu tenés una cantidad de poemas impresionantes y que muchos de ellos tienen una fuerte presencia de lucha. Y te queremos preguntar si encontrás inspiración en la realidad y la injusticia para escribir y realizar estos poemas que has compartido en la página web de Trafquintu. Sí, espacio de Trafquintu porque eh, los espacios culturales en este momento, bueno, están, es complicado sostenerlos como una persona que también ha hecho programas de radio, en radios comunitarias y demás, así que valoro muchísimo el esfuerzo que hacen. Y bueno, haciendo un poco de memoria, yo siempre, más que nada, soy muy lectora. Bueno, acá tengo mi biblioteca atrás. Soy muy lectora. Me gusta también escribir, pero el hecho de publicar llegó más en la adolescencia, más por las redes sociales. Ujú. Encontrar la página. Fue en pandemia encontrar la página de Trafquintu. Uh-huh. Yo estaba buscando unos poemas de Juan L. Ortiz, que es un escritor entrerriano que está siendo reivindicado mucho en este tiempo. Y encontré unos poemas que estaban en ese portal y el pibe que había publicado esos poemas, esa selección, me escribe y me cuenta sobre la página y me pareció tan tan genuino porque eran las personas que escribimos en Trafquintu somos, bueno, puede haber escritores más consagrados, pero en general somos personas que nos las rebuscamos porque el oficio del escribir y el de publicar es muy complicado en estos tiempos, entonces como que pude ahí encontrar algo que me contuvo, digamos, y poder darle difusión. A mí me ayudó muchísimo, no solo para ver otras experiencias de otras personas en otros lugares, sino también porque eh, poder encontrar una red social donde existan otros escritores que además en su momento se compartían los ingresos por vistas y todas estas cuestiones que, bueno, fue hace 5 años, digo, ¿no? Porque fue en 2020. Pero yo nunca dejé de publicarlo porque realmente es muy genuino y lo que rescato es el valor, digamos, ¿no? De saber que, que compartimos lo mismo, ¿no? Uh-huh. La pasión por la escritura, la pasión por la lectura, la pasión por la información y de hacerlo de una manera que sea democrática. Uh-huh. Porque yo creo que hay algo que tiene Trafquintu y que por supuesto a mí me atraviesa porque yo soy militante social además, es que bueno, es algo que se ve en muchos de los escritos que están publicados, es eso, ¿no? La participación, la democracia, que por ahí hoy en día un libro, acceder a comprarse un libro, es casi un lujo, y bueno, Trafquintu vino ahí como un poco a socializar o ayudar a socializar un montón de cosas y debo ser una de las más antiguas que sí. Estoy publicando. Sí, total. De hecho, yo creo que inicié a publicar en 2022, así que vos ya tenías ahí 2 años. Sí, es un recorrido bastante largo, aparte porque Trafquintu es relativamente reciente, ¿no? O sea, en ese sentido de que la página tampoco tiene muchos más años, creo.
Me parece súper interesante lo que decís sobre la democratización y esta cuestión de que ninguno de nosotros es profesional de la escritura, tal vez, o ninguno de nosotros vive por ahí activamente la escritura, si bien hay algunos autores de Trafkintu que sí, o que escriben en Trafkintu y que sí lo hacen, me parece que lo interesante de este tipo de plataformas es justamente que en su idea central tienen esta cuestión de que vos puedas leer a otro y que otro te pueda leer a vos, de una manera en la que no tengas que gastar una torta de plata en promocionarte, ¿no? Que la idea es justamente que sea como una especie de red social de escritores. Y por otro lado, esto que decías de la monetización por cantidad de vistas y demás, que bueno, siempre es por ahí una cosa todavía pequeña y todavía simbólica, tiene que ver con esta cuestión de valorizar el oficio de la escritura, que muchas veces no está valorizado, que no se toma como un trabajo, ¿no? Sino más bien como, un hobby, una cosa que hacemos porque nos gusta, porque es lindo, qué sé yo. Y en realidad el escribir lleva tiempo, lleva esfuerzo, lleva capacitación también en cierto punto. Entonces, bueno, como que hay un montón de cosas ahí que están en todo eso que decías. Sobre Sí, todo... te agrego que abre puertas también, porque a mí publicar en la página me ayudó muchísimo, porque yo, bueno, empecé a publicar ahí a partir de eso, al año siguiente, a mí me convocan para formar parte de un programa que se llamó Territorio Cultura, que era parte de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, y me llamaron exclusivamente para hacer las columnas literarias a partir de empezar a publicar en esa página. Y de ahí también arranqué un poco a hacer la radio, que un poco se conecta todo, ¿no? La comunicación, los medios nuevos, alternativos, las nuevas formas de comunicarnos que tenemos ahora, que creo que es una parte muy identitaria de Trafkintu, que además su palabra, la palabra que viene del mapuche, significa un poco eso, ¿no? Un intercambio. A mí me parece que no solo por el hecho de publicarlo y de, bueno, que tenga vistas y demás, sino de las puertas que nos abre. Incluso yo conozco pibes de acá que capaz que me conocían de vista y me hablaban y me decían, che, me hizo un usuario porque vi que vos publicás en tal página. Entonces acá yo ya conozco un montón de pibes también de Paraná, de otras personas, de otras pibes, de otros pibes que también publican a partir de esto, de, bueno, de animarse, ¿viste? Animarse. Por ahí uno después lo vuelve a leer, lo modifica, bueno, todo el proceso que es el escribir, pero me parece que el intercambio, poder leer a otros también hace que la plataforma siga, ¿no? Porque si bien es reciente, 5 años es bastante, digamos, para poder sostenerlo, sobre todo en este tiempo que está como todo cuesta arriba, ¿no? Sobre todo lo cultural. Totalmente, sí. Es bastante jodido y bueno, por eso también lo valoramos un montón. Y esto que decís de las oportunidades es tal cual. De hecho, la radio en la que te estamos entrevistando en este momento es un poco gracias a que tuvimos esa oportunidad por la Cooperativa Cultural de Trafkintu, que bueno, que surgió de esta página, ¿no? Bueno, para los que no saben, TFK es de Trafkintu. De Trafkintu, por si alguien no se había dado cuenta que el nombre TFK es una como abreviación, claro, de Trafkintu. Bueno, hace unos años escribiste un artículo, voy a hablar un poquito sobre lo que escribiste porque es lo que nos interesa por ahí hoy charlar con vos. Tiene una cantidad de artículos impresionantes. Yo estuve chequeando tu perfil y me pareció buenísimo. Aparte, las temáticas que tratás me parecen súper interesantes y complejas, ¿no? Porque son temáticas complejas. Hace unos años escribiste un artículo sobre lo que definiste como el fracasito Gedeón. Hoy la tensión entre Venezuela y Estados Unidos está en un punto bastante álgido. ¿Qué análisis haces hoy de esto? Creo que lamentablemente, ¿no?, el retroceso de los gobiernos populares y de algunos ascensos de algunos gobiernos conservadores están llevando al cono sur, diríamos, ¿no?, a la América del Sur, no tanto el Caribe, porque el Caribe ya tenía estos problemas, pero la América del Sur a nuevas complejidades y nuevas desigualdades que tienen otras estructuras y otras economías, como es el narcotráfico. Sí. Justo este tema está sonando mucho ahora en Argentina. Total, ¿no? sí. Por el triple femicidio de las chicas en La Matanza. Pero en la problemática de Venezuela y Estados Unidos también surge porque Donald Trump
y el Departamento de Estado de los Estados Unidos lo que dice es que Nicolás Maduro es el jefe de un cártel, de los soles, y pide su captura, tiene pedido de captura internacional, porque es el jefe del cártel de los soles, ¿no? Que no se ha comprobado que exista, que también está comprobado por un montón de organismos internacionales que lo que se produce y se exporta de droga desde Venezuela a otros países es insignificante en comparación a otros productores de drogas. Entonces me parece que en ese momento, además, siempre fue complicado hablar de Venezuela porque hay mucha desinformación, ¿no? Hay mucha fake news, hay un ataque, un bombardeo mediático constantemente para poder hablar de eso. Entonces a mí lo que me parecía interesante era, bueno, informarme, recabar toda la información que yo tenga y ponerla a disposición. Porque muchas veces yo siento que por ahí uno dice, bueno, ¿para qué voy a publicar algo si total las noticias son accesibles, la gente lo puede buscar? Y no, digamos. No. Eso lo he descubierto y tal vez cuando hay alguien que se toma el laburo, alguien que uno conozca, que se toma el laburo de poder elaborar algo más a partir de estas noticias, surgió a partir de eso, ¿no? Esa nota es muy interesante porque es una invasión terciarizada, le digo yo, ¿no? Estados Unidos contrató mercenarios para que invadan Venezuela, ¿no? ¿Y qué pasa? Estos mercenarios no pudieron, por eso es el fracasito, porque la operación se denominaba Gedeón, no pudieron hacerlo porque fueron reducidos por pescadores que son parte de la milicia bolivariana, que hoy mismo también está muy en juego, que es una estructura social, popular y militar que tiene Venezuela y que, bueno, ahora está muchísimo más activada porque, bueno, está bajo amenaza de una superpotencia mundial, la más importante del continente, por supuesto. Pero insisto de que la idea de poder hacer eso era, bueno, facilitar, porque tal vez uno piensa que la información está y que nos va a llegar y uno cree que el algoritmo tal vez le presenta todas las mismas, y no. Entonces me parece que ese esfuerzo fue para ese y hay otros más que yo también le he dedicado al tema de Venezuela y al tema de los gobiernos progresistas, es por eso, digamos, porque por ahí uno confía de que la información está, pero si lo elaboramos un poquito más, podemos hacerlo un poco más entendible, un poco más accesible a un montón de información que por ahí, incluso ahora les estoy tirando un montón de información que yo no sé si se entiende, pero bueno, es la forma de poder hacerlo, socializarlo y hablarlo con gente que es como nosotros, digamos. Sí, totalmente. Hay para mí dos cosas a rescatar de esto, que es el tema de poner en palabras que todo el mundo pueda entender, información que a veces es muy compleja, y por otro lado, la selección de la información. Generalmente la información que nos llega, si nos llega, cuando nos llega, es siempre la misma. Y generalmente desde un punto de vista que tiene que ver con los medios hegemónicos de comunicación, de los sectores de poder, ¿no? Que tienen ya un punto de vista armado sobre esto. Y entonces es difícil conocer otras cuestiones. Y esto me parece muy valioso de lo que decías. Bueno, y quizá que con respecto a esto de cómo nos llega la información, y un caso que vos también recién mencionaste, fueron los femicidios de Lara, Morena y Brenda, que se cometieron en Florencio Varela y que tienen un vínculo con el narcotráfico. Y sí, te queríamos consultar, si ya que lo mencionaste, y cómo traemos las noticias, ¿no? Cómo nos llegan, si has estado siguiendo el caso, qué opinión tenés al respecto, quizá no tanto del caso, sino también de cómo se ha estado comunicando, de la información que nos llega a las personas sobre lo que sucedió, ¿no? Bueno, con mucho dolor, como supongo que ustedes también, con mucho dolor, la noticia de la hazaña y la violencia, ¿no? Pero yo lo veo desde lo geopolítico, lo vuelvo a conectar con lo demás. Argentina es un país que no tiene grandes conflictos, grandes estructuras del narcotráfico, y bueno, Paraná está muy cerca de Rosario, entonces y Paraná incluso tuvo un intendente que murió procesado, imputado por delitos de narcotráfico. Entonces, todo lo que tiene que ver con el río Paraná y su privatización habilita el narco.
Por eso es tan discutido el tema de la hidrovía y demás. Y el narcotráfico es la estructura o la paraeconomía que está avanzando sobre los barrios populares que hoy en día están totalmente desprotegidos, ¿no? No solo desprotegidos, sino que la están pasando muy mal. Yo como militante social conozco, digamos, acá la mayoría de los barrios de Paraná y la pobreza que se ve, la violencia y la desigualdad, no la había visto, tengo 31 años, nunca la había visto, y yo creo que lo que viene a hacer el narco y lo que permite este gobierno, ¿no? Porque en vez de anarcocapitalista parece narcocapitalista, sí, es el ingreso de esa economía, de esa paraeconomía, ¿no? Porque el narcotráfico genera sentido de pertenencia en los pibes, le da estatus en el barrio, le da un empleo. El Estado y la sociedad en general no tiene nada que ofrecerle a los jóvenes, que la mayoría tienen múltiples trabajos, 1, 2, 3 trabajos para mantener sus estudios, para mantenerse ellos. La mayoría de los jóvenes no puede irse a vivir solos, no puede alquilar, porque los requisitos para alquilar son muy lejanos y porque la mayoría no tiene un recibo de sueldo o una garantía de propiedad como te piden los alquileres, ¿no? Entonces, ¿qué futuro si uno no puede irse a vivir solo? No puede tener espacio de ocio, tiene que vivir todo el tiempo trabajando o no tiene trabajo directamente. Y esto no viene pasando de ahora. Esto se viene agudizando hace ya casi 8 años o más, sobre todo desde el ingreso del Fondo Monetario Internacional y de la deuda externa. Sí. Entonces, yo lo veo, y también es importante esto que estamos charlando, chicas, porque por ahí los medios porteños lo ven desde otro foco, desde la espectacularidad, desde el amarillismo y el pequeño J, y que no sé qué. Sí. Y no, yo creo que esto es geopolítica. Sí, totalmente. Y si no lo estamos pudiendo ver así, le estamos pifiando. Y yo creo, y veo los medios hegemónicos, incluso veo medios alternativos también, que se consideran progresistas, y ninguno tiene esta mirada. Sí lo veo un poco más elaborado en algunas experiencias en Rosario, porque allá... Claro, ya es común, lamentablemente. Sí, yo creo que... Y otra cosa que también creo yo que es muy peligrosa y que viene de la mano del narcotráfico es el ingreso de armas y la cantidad de armas que hay. Armas ilegales. Así que bueno, eso me parece que son como las dos, por supuesto que con mucho dolor y es mucho más complejo y podemos seguir hablando, pero creo que todo tiene que ver con esta geopolítica que ha cambiado o que se está moviendo en América del Sur. Totalmente, sí. Muy interesante todo lo que dijiste. Después nosotras vamos a analizar en el resto del programa otros puntos que nos parecen muy importantes, pero todo lo que mencionás de la geopolítica me parece muy interesante para entender la cuestión narco, ¿no? Dentro de, que es algo que está muy relacionado, y en este caso crímenes violentos hacia las mujeres es algo que vemos siempre con el narcotráfico, no es una cosa nueva tampoco. Has escrito también algunos artículos sobre Palestina. Esta es una cuestión que ya hemos tratado en el programa en algún momento y me interesaba un poquito, aunque sea resumidamente, verlo por arriba, que es qué es lo que pensás en este momento del conflicto, si le ves alguna salida, o qué crees que podemos hacer, o si se puede hacer algo respecto al genocidio que está ocurriendo en Gaza, porque bueno, también hay que nombrarlo de esa manera, ¿no? Es una situación muy compleja y en la que también veo que en el plano internacional no todos los países se están posicionando, o si lo están haciendo, no lo están haciendo precisamente en contra de Israel, ¿no? Sí, la imagen de Benjamín Netanyahu, que es el primer ministro de Israel en la ONU, con la plena vacía, es una buena imagen de algo que está empezando a cambiar, ¿no? El reconocimiento del Estado de Palestina por algunos estados que, bueno, tuvieron que esperar hasta este punto para poder reconocer el Estado de Palestina y demás. Es una violación flagrante a los derechos, al derecho internacional, a la diplomacia, a los derechos humanos. Esto está claro, ¿no? Lo que pasa es que mientras las fuerzas del norte, como dijo Cristina, mientras las fuerzas del norte sigan bancando con armas, porque lo que hay que preguntarse es ¿cuánto vale cada misil que cae en Gaza? Si no lo saben, búsquenlo y se van a dar cuenta. ¿Y cuánto usa una persona para vivir en Gaza por día?
¿no? Con un misil, con lo que sale un misil, podrían comer cuántos niños palestinos. Entonces hay alguien que se está enriqueciendo también con esto. Total. ¿No? Y sabemos que la industria armamentística más grande del mundo está en Estados Unidos, ¿no? Entonces, que curiosamente es el que siempre se opone, ¿no? En las votaciones de la ONU y demás. Curiosamente no, digamos, justamente. Exactamente. Y además, también nosotros en ese concierto de las naciones, estamos quedando, nosotros diplomáticamente hablando, estamos traicionando nuestra tradición de ser neutrales. Sí. Que eso para mí es gravísimo como antecedente, ¿no? Además de quedar, por supuesto, en la historia como bancando el genocidio, que es algo nefasto, totalmente, una mancha en la diplomacia argentina. Además, nos puede ser contraproducente para nuestros propios conflictos, como el que tenemos con Reino Unido, el conflicto por las Islas Malvinas. Entonces hay una gravedad, por eso digo que a mí hay algo que me gusta, no solo me gusta mucho la geopolítica, sino que me gusta mucho la diplomacia, porque creo que es de las pocas formas de la política que todavía tiene algún decoro de racionalidad. Que me parece que, bueno, eso nos habilita a que nos volvamos a ver para la región, a nosotros mismos, como supimos vernos hace un tiempo, y volver a decir, bueno, ¿por qué tenemos que ir a hablar a Washington? A escuchar un tipo que nadie lo banca, pero que solamente está ahí porque Estados Unidos tiene el derecho a veto. ¿Y por qué no podemos hablar y resolver nuestros problemas, que son otros, además, con nuestras reglas, con nuestras perspectivas, con nuestras formas? Eso, por un lado, es lo que me invita a pensar, y por otro lado, por supuesto que yo creo que es inevitable que Palestina va a ser libre porque se están levantando 1000 Palestinas en todos lados, y que se está difundiendo muchísimo más su cultura, o sea, creo que eso, por eso también el hecho de escribir sobre las mujeres, que son las mujeres y los niños son los que más sufren el genocidio en sus cuerpos, digamos, los médicos, los crímenes de guerra de matar civiles, ¿no? Yo creo que lo que podemos hacer es eso. Pensar, yo pienso una vez al día al menos en Palestina, pensar en Palestina una vez al día y poder, bueno, recuperar su cultura, poder verlos como lo que son, ¿no? Un pueblo milenario, un pueblo milenario realmente, cuna de la civilización, y que tan importante para la humanidad, para la religión, ¿no? Así que yo creo que sí, tengo esperanza, porque la esperanza es lo último que nos van a robar siempre, y creo en esto, creo en la diplomacia, creo en ese poder, y creo que en algún momento Estados Unidos y el imperialismo que ejerce, yo no lo veo lúcido, digamos. Entonces, en algún momento para mí está perdiendo poder. Sí, es como un manotazo de ahogado, esto mismo que está haciendo sobre Venezuela, digamos, ¿viste? Por un lado, el presidente de los Estados Unidos quiere hacerse ver como el pacifista del mundo, y por otro lado está tirándole misiles a lanchas con 2 personas en el Mar Caribe. Entonces, esa contradicción es insostenible, y además, los latinoamericanos sabemos quiénes son los gringos. No, o sea, y sobre todo en el Caribe, hay una idiosincrasia que, si bien hay migrantes que, por supuesto, quieren mejorar su vida y migran a los Estados Unidos, lo cierto es que la convivencia entre esas culturas ya es prácticamente inseparable. Entonces, creo que todo esto, que son procesos sociales y que son muy largos, yo creo que sí, que van a llevar a que de alguna forma, a un aislamiento de Israel diplomático, que tiene que haber sanciones y que, bueno, tiene que haber un reconocimiento total del Estado de Palestina y su derecho a existir. Totalmente. Bueno, queremos aprovechar que sos de otra provincia, que nosotros siempre, bueno, hablamos muy localizado en Bahía o por ahí la zona, para preguntarte cómo ves las cosas por allá desde lo cultural y también desde lo político. Bueno, acá en Radio TFK es un programa cultural, ¿no? Así que, bueno, por ahí un poco preguntarte eso, cómo lo estás viendo y cómo estás viendo también el contexto político que bueno, es bastante complejo en todo el país, pero bueno, más situado en el lugar en el que vos estás. Complicado,
en particular, bueno, por supuesto que la situación económica y social es difícil en todos lados. Con respecto a lo cultural, hay algo en Paraná que bueno, Paraná es una ciudad de alta cultura, de muchas artes, en todo tipo de artes. Es una ciudad con muchos escritores, con mucho teatro, con mucha música, eso siempre fue una característica de Paraná. Así que en ese sentido, si bien hay muchas menos oportunidades que antes para poder acceder a eventos libres, gratuitos, o oportunidades para los mismos artistas, hay organización, como Trafquintu, hay organización, hay resistencias, hay encuentros, hay en ese sentido se sigue moviendo la cosa, por supuesto, pero después, por otro lado, en lo político sí lo veo complicado. Acá el gobernador hizo una alianza con la Libertad Avanza, de los pocos gobernadores del PRO que hizo una alianza con la Libertad Avanza. Entonces el candidato de la Libertad Avanza es netamente de Milei, digamos. Él está en contra de todo lo que sea público, bueno, la misma línea que el presidente. Entonces es un poco chocante porque Entre Ríos hace 20 años está gobernada por el peronismo, y si bien hay críticas que se le pueden hacer, por supuesto, como cualquier gobierno, siempre hubo cierta consideración de un Estado presente, por lo menos en lo mínimo, escuelas, hospitales. Entre Ríos en particular, y esto sí lo quiero decir porque quiero usar este segundo, Entre Ríos tiene la tasa más alta de suicidio del país, por encima de la media. En Entre Ríos hay una crisis de salud mental gravísima, que está totalmente ocultada por los medios. El promedio de suicidios cada 100.000 habitantes, más o menos, es entre el 8 y el 10. En Entre Ríos es del 20. Altísimo. Es muy fuerte. Es más del doble. Es más del doble. Además, otro dato es la mayoría de los niños que se atienden en el Garrahan son de Entre Ríos por el tema del glifosato. O sea, hay varias complejidades que nos atraviesan por el modelo productivo y que ahora está teniendo como un colapso eso. La ruralidad, la falta de oportunidades, el narcotráfico han acrecentado las crisis de salud mental, y los hospitales, acá en Paraná hay un hospital de referencia en salud mental, no dan abasto. Claro. No dan abasto, las guardias no dan abasto, y la tasa, acá en Entre Ríos, y si conocen algún entrerriano, pregúntenle, no es una agradable pregunta, pero para que sepan que es cierto, cada entrerriano conoce a alguien que pasó por esa situación, o tiene lamentablemente un amigo, un familiar, un conocido que se ha suicidado. Y esto es gravísimo, porque es la muerte, digamos, es la muerte. No hay proyecto de vida, digamos, ¿no? Y no hay tampoco, y esto no esquiva clase social, no esquiva edad, no esquiva nada. Y eso es lo que, ese mensaje quiero dejarlo claro, porque se habla muy poco. Yo creo que esta crisis está a nivel nacional igual, ¿no? Pero en Entre Ríos en particular se manifiesta a través de este fenómeno tan extremo como es el suicidio, y no quería dejar de decirlo porque por ahí está muy invisibilizado la crisis de salud mental, pero sobre todo lo que está ocurriendo acá en nuestra provincia. Wow, es un dato que la verdad que no tenía, y es muy grave porque nos habla, más allá de la falta de oportunidades por ahí y de posibilidad de proyectarse al futuro, nos habla también de la falta de un proyecto colectivo, de la contención, ¿no? De social y del Estado, de las dos cosas, ¿no? Porque creo que... de la imposibilidad de hablarlo también. Yo lo digo, claro, y parece duro, pero hablarlo lo pone en palabras, y hablarlo lo hace desmitificarlo, sacarlo de ese tabú. Entonces acá estamos haciendo todo un ejercicio de poder hablar de eso, incluso, bueno,
hay diputados que han presentado la emergencia y que son parte de sus plataformas de campaña, porque es muy grave y dobla la media. Este es el dato que quiero que quede, porque es serio, digamos. Totalmente, sí. Me parece muy interesante que lo hayas traído a colación. Podríamos seguir hablando muchísimo porque está buenísimo todo lo que nos estás contando. La verdad que cada tema da para un programa en sí mismo, realmente. Pero bueno, tenemos que ir cerrando este bloque. No sé si querés dejarnos tus redes o si tenés algún proyecto que la gente pueda seguir o algo por el estilo, o si simplemente recomendás tu usuario de TFK y ya está. Sí, recomiendo Trafkintu. Recomiendo la página porque es un espacio sin ningún tipo de limitaciones, un espacio abierto, libre y democrático, participativo, con la mejor, Leandro y Lourdes siempre con la mejor, con ellos son con los que más conozco, les mando un beso. Sí, Leandro está acá atrás de cámara. Así que te manda saludo también. Para Leandro, para Lourdes también, con la que ella también me mensajeó bastante, y nada, esto, que podamos romper los silencios, ¿no? El terror se basa en la incomunicación, dijo Rodolfo Walsh. Bueno, rompamos ese silencio y hablemos, digamos, cada voz vale, cada voz cuenta, cada voz es interesante. Leernos, escucharnos, más que nunca. Muchas gracias, chicos, por este espacio y felicitaciones nuevamente a todos ustedes. Muchas gracias, Male, por haberte comunicado con nosotros. Sí, además haber dado una entrevista tan grata, ¿no? Con tanta información tan importante. Sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias y nosotros nos vamos a un pequeño corte y